Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El otro versículo que estamos leyendo es en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La versión que yo les voy a leer es lenguaje actual. Dice: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. ¿Bien? Una indicación o una preocupación importante de los apóstoles, ¿no? Tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo, en su carta podemos ver siempre la preocupación por el cuidado de la iglesia, siempre. En 2 de Corintios capítulo 11, Pablo habla de todo lo que él sufrió por predicar la palabra de Dios, por aceptar este llamado de Dios, de servirlo a él, ¿no? Y hay una lista enorme de todas las cosas que él pasó, pero al final de toda esa lista, él dice: además de todas estas cosas, tengo la preocupación por toda la iglesia. O sea, además de todo lo que no fueron pocas las cosas que pasó, naufragio, hambre, sufrimiento, castigo, además de todas esas cosas, tengo una preocupación por toda la iglesia. Yo cada vez que veo la vida de Pablo me admiro, ¿no? Porque es un hombre incansable, un hombre lleno del Espíritu de Dios, apasionado por servir al Señor, imparable. En cierta ocasión dice la palabra en el libro de Hechos que le dieron tal paliza que quedó como muerto, dice, lo arrastraron hasta afuera de la ciudad. O sea, imagínense, no tenían ni fuerza, lo castigaron, lo golpearon. Y él, Miguel, parece que abrió los ojos fuera de la ciudad, se levantó y volvió a entrar otra vez a la ciudad. Seguramente en la cabeza de él no estaban los dolores que lo venía acá, que se había lastimado acá, se me decían los hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo debe estar la iglesia? Y volvió otra vez, entró otra vez a la iglesia. Y qué pasión. A veces nosotros nos miran mal y ya no vamos. Pero qué lindo ejemplo de poder ver, ¿no? Y la preocupación por el cuidado de la iglesia es lo que muchas veces nosotros como pastores también, ¿no? A veces el trabajo del pastor dice: el pastor no trabaja, no tiene ningún trabajo. Pero sabe que el pastor está 24 horas pensando y a veces eso cansa. O pendiente y preocupándose por cómo están, o viendo las necesidades, si este hermano necesita. Y a veces hay una impotencia, ¿no? Porque bueno, no puedo hacer nada. Y uno ora y dice: Señor, ayúdanos a hacer la obra. Pero justamente por eso que estos apóstoles escriben estos textos que dicen: yo oro, hermano, para que te vaya bien en todo. Tanto en el área espiritual, como es un área importantísima, nuestra relación con Dios, tu área emocional, que es tu mente, tu corazón, y también en tu cuerpo, porque físicamente también, ¿no? Como es este versículo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Tres áreas como decíamos importantísimas. Ahora yo te pregunto: ¿cómo están esas áreas en tu vida? ¿O cómo están esas áreas de vida? Yo me pregunto también, yo veo mi necesidad. Leí en estos días una frase que decía: las tres enfermedades más populares en este tiempo, la depresión, el estrés
y la ansiedad. No sé cuál de esas tres cosas están atacando tu vida. Pero dice, me gustó otra frase que dice, la depresión es un exceso de pasado. Pero cuando se queda uno como que antes era mejor, como que antes me iba mejor y estoy mal, porque no veo como estaba antes, uno quiere volverse atrás por lo que tenía antes. Es un exceso de pasado la depresión. Y el estrés es un exceso del presente. Porque tanto trabajo, tanta actividad, tantas cosas para hacer en el día, uno queda estresado durante toda la semana, durante todo el día, un exceso del presente, de las cosas, de las actividades diarias, ¿no? Y la ansiedad es un exceso del futuro. Es cómo me arreglo el 2026. ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Va a bajar el dólar? ¿Va a cumplirse todo lo que lo prometió el presidente? ¿Vamos a estar mejor? ¿Cómo va a estar mi vida, mi familia, mi futuro, mi casa, mi matrimonio, mi proyecto de vida? Es un exceso, ese exceso de preocupación por el futuro provoca ansiedad. ¿No le pasó estar ansioso? Creo que todos pasamos por un poquito de cada una de las cosas, ¿no? O alguno bastante. Pero yo no sé cuál de estas cosas pueden estar quizás luchando en tu vida. Pero es parte del cuidado de la iglesia también. A veces en la iglesia hablamos de cosas espirituales que son muy importantes y son las más importantes. Pero el cuidado de estas otras áreas también son importantes. Sin caer en un humanismo o en un área donde muchas veces se está yendo a veces el pueblo de Dios, ¿no? Pero es algo importante. Los apóstoles se preocupaban por estas áreas, el área espiritual, el área emocional, que es un área enorme, y también el cuidado físico, que también es importante. Muchas veces yo hablaba con un pastor y decía, ¿saben que el Alzheimer y muchas enfermedades que a veces padecemos, diabetes y cosas, es por falta de cuidado del cuerpo, ¿no? No es que aparece de la noche a la mañana, sino que es una sumatoria de años de descuido, y que luego te acuerdas y dices, basta, no doy más, estoy cansado no doy más. Todas las cosas que llegan a un límite que uno ya no aguanta más. Ni que hablar de la salud mental. Ahora yo pensaba preparando este tema, ¿no? Y decía, nuestras oraciones, muchas veces, ¿cómo nosotros oramos a Dios? ¿Cómo nosotros, qué cosas son las que clamamos a Dios y le pedimos a Dios? ¿Cuáles son tus preocupaciones que le presentas a Dios? La palabra de Dios dice que por nada estemos preocupados o afanosos, sino que sean presentadas, dice, todas sus necesidades delante de Dios con acción de gracias. Pero ya no te pasó que terminaste de orar y estás igual de nervioso, igual de ansioso, igual de deprimido? Es porque nuestro corazón y nuestra mente no para, creo que esta cabeza no para. Hoy en día tenemos casi 24 horas encendido el cerebro, ¿no? Tanto que decimos vamos a descansar y vamos con este aparatito que no nos... Es un ratito libre. Cuando te das cuenta, son las 1:30 de la mañana, las 2 de la mañana. Y no tengo que levantarte temprano, a las 7. Te levantás un rato antes y te haces mirar la hora y te miras un poquito más. Se te fue la hora, tenés que desayunar. Y así vivimos. Nuestra cabeza no para. Si no me voy a poner algo para dormir y ponerse la auricular, mi cabeza
decía un psicólogo en una audiencia y preguntaba, decía, ¿cuántos de ustedes duermen 9 horas por día? Si yo preguntara acá, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir que duermo 9 horas por día? ¿Alguien duerme 9 horas por día? ¿Cuántos duermen 8 horas por día? Si usted viene un poquito alrededor. Y así podemos ir bajando. Hay algunos que duermen menos de 6 horas por día. Y ahí podríamos levantar unas cuantas. ¿Sabe que esa falta de sueño puede traer serias consecuencias no solo físicamente de su cerebro, sino también en todo su organismo? El descanso es tan importante. El sueño es tan importante. Si usted no descansa, su cabeza no descansa, no puede pensar con claridad. Necesitamos darle descanso. Y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, una disciplina. El apóstol entonces, estos hombres de Dios escribían en sus cartas esta preocupación, oro, desánimo, y más este versículo de Tesalonicenses que dice que el Señor Jesús los guarde a ustedes y los conserve en santidad, bajo el cuidado de Dios, dice, y que no sean hallados culpables en ninguna de estas áreas. Podemos ser culpables delante de Dios de no cuidar nuestro espíritu, de no cuidar nuestra mente, de no cuidar nuestro cuerpo. Eso lo llevamos por cuenta como pecado. No, yo no miento, yo no mato, yo no hago nada. Pero no cuido mi espíritu, no cuido mi mente, mi corazón, no cuido tampoco mi cuerpo. Acá el apóstol dice, para que ustedes sean hallados sin culpa delante de Dios cuando Él venga en esta área. Yo traté de separar algunas cosas para poder ir conversando sobre este asunto. Pero miren lo importante que es. El salmista David decía en el Salmo 90, versículo 12, pensando y reflexionando acerca de la vida, decía, hablando con el Señor, ¿no? Su oración era decirle al Señor, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. ¿Qué oración? Enseñarnos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Dice que ser sabio no es lo mismo que tener conocimiento. Hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. ¿A qué se refiere ser sabio? Aquella persona que es prudente, que tiene experiencia y sabe que las cosas funcionan. A veces mamá no sabe que en el colegio tiene una sabiduría que te dejan liquidado, ¿no? Con un consejo que te dan. Porque es la experiencia de ellos. Es lo que ellos han pasado. Pero el salmista dice a Dios, le dice, Señor, enseñarme, hacerme consciente de la brevedad de la vida. Es más, este salmo continúa un poco más adelante y usted lo puede leer, que dice, la edad del hombre, dice, 70 son los años que se nos concede. Está en el mismo salmo, el capítulo 90, versículo 10. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y problemas y pronto desaparecen y volamos. Yo digo al Señor, quiero vivir hasta mi plenitud y ahí Señor que vamos a la no quiero ser un cansancio para nadie, ni para mí mismo. Pero gloria a Dios por
la edad que el Señor nos da, ¿no? Pero dice el salmista, dice, reflexionando, ¿no? 70 años uno puede todavía moverse, andar, pero siempre hay muchos achaques de la vida. Algunos ganan 50 y otros van a sacar trabajando. Pero si uno se pone a pensar, es tan breve nuestra vida, es tan breve nuestro tiempo en esta tierra. Uno dice, tengo toda la vida. Igual que uno dice, los hijos piensan que nunca se van a ir de la casa, ¿no? Tienes 18, 20 años nada más por ellos. Después se te van y está más tiempo con otra familia o con otra pareja. Y como pasa el resto de su vida con otras personas, no con vos. Los padres es muy breve el tiempo que tenemos con nuestros hijos. Y a veces no nos damos cuenta. Nosotros nos damos cuenta cuando el está nido vacío. Ya se fueron. Pero querido que lo puedas aprovechar ese tiempo. Dice que el niño, los valores del niño se forman entre 1 año y 5 años. Si no formaste los valores en esos años, es muy difícil corregirlos después. Pero ahí entran todos los valores más importantes de una persona en los 5 primeros años. Así que imagínate qué gran oportunidad tenemos como padres. ¿Cómo cuidamos nuestro espíritu? ¿Cuáles son las cosas importantes para cuidar nuestro espíritu? Muchos de nosotros lo sabemos. Y somos conscientes de que muchas veces quizás nos cuesta, ¿no? En cada una de estas áreas. Pero si hacemos una lista de las cosas que son importantes, que alimentan y cuidan nuestro espíritu, nuestra relación con Dios, tenemos que hablar acerca de la adoración a Dios, que es uno de los puntos más importantes de la vida cristiana. Un tiempo de adorar a Dios. Un tiempo de contemplarle a Él y decirle, Señor, cuán grande eres tú, qué maravilloso sos, qué digno eres de toda la adoración. Sé que la adoración es muy difícil de entender hoy en día, porque hablamos que todo es adoración. Pero una vez yo dando un taller del seminario de alabanza y adoración, decía, traigan su cancionero y digamos, díganme cuáles son canciones de adoración y de alabanza. Cada uno está perdiendo, ¿no? Y saben que me llamó la atención que el 90% de las canciones están enfocadas al ser humano. Señor Dante, Señor Adelante, Señor Camino, Señor esto, Señor, quiero sentir, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Son pedidos y pedidos, pedidos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero la adoración a Dios, en parar un poquito de mirarme a mí, mirarlo a Él, decir, Señor, tú eres digno, tú eres Dios, tú eres el Señor, el dueño de mi vida. Tú te mereces toda la alabanza y la adoración. Yo te doy, no tú me das. Eso es adoración. Lo podemos hacer con música, sí, claro que lo podemos hacer, pero lo podemos hacer en el cuarto, en el baño, en donde estemos. El adorar a Dios alimenta tu espíritu y sana tu corazón. ¿Quién no sale bendecido de un tiempo de adoración? ¿Quién no sale renovado después de un tiempo de alabanza y adoración? Un tiempo de estar postrado delante de Dios, y hasta a veces si te tocó y tuviste la oportunidad de arrodillarte o tirarte al piso y llorar delante de Dios y reconocer tu condición y agradecerle a Dios por su gran amor, su misericordia. Lo que produce en tu espíritu y en mi espíritu es algo que no se puede describir. Y eso es cosa del espíritu. No hay de la mente, no hay de cuerpo, sino del espíritu. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 4, cuando Jesús habla a la samaritana, le explica, porque la preocupación de esta mujer era, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? En este templo que está en Jerusalén o acá, hay un lío acá en la nación, está todo peleado, uno quiere ir para allá para el templo, otro dice que es por acá. Tenía una preocupación
no entendía cómo tenía que adorar a Dios. Y la respuesta de Jesús es bastante clara, ¿no? Y pone en orden en el centro de qué es lo que es adoración. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Primer punto, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Si vas a adorar, tienes que tener en cuenta que Dios es espíritu. No es un ídolo, no es un curandero, no es un que te hace un favor y te ayuda. Dios está por encima de todas las cosas. Y se lo adora en espíritu y en verdad. Y esa es la adoración que Dios busca. Muchas de nuestras adoraciones son del alma, del corazón, ¿no? Porque tenemos muchas necesidades, somos personas con muchísimas necesidades. Pero cuando llegas a este nivel de conectarte con Dios, en espíritu, y entender que Él es Dios, te aseguro que cambia todo. La adoración es el primer punto donde cuidamos nuestro espíritu. El segundo punto para cuidar nuestro espíritu es la oración. La oración es el momento más precioso donde nosotros podemos hablar con Dios. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y cada vez que la leemos, escuchamos a Dios hablándonos. Pero la oración es nosotros hablando con Él, comunicándonos con Él, escuchándolo a Él también. Jesús, cuando en su momento más difícil, le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es para alguien importante. El tiempo de oración te puede salvar de no cometer errores. El tiempo de comunión con Dios te puede ayudar a no caer en un error que te puede lamentar el resto de tu vida y destruir tu familia y tu vida, tu futuro. Porque ese tiempo de oración, ese tiempo que hablamos con Dios, es para poder preguntarle, decirle: Señor, estoy preocupado con esta situación, no sé qué hacer. Necesito tu guía, necesito tu ayuda, necesito que me dé claridad, que tranquilice mi alma, que pueda escuchar tu voz, tu dirección, quiero esperar en vos. Hablar con Dios, hablar con Él. Y te aseguro que Dios responde. Dios dice: al que busca, me encuentra. Quizás no estás teniendo tiempo para hablar con el Señor y tomamos decisiones y después nos lamentamos, ¿no? La tentación está continuamente en nuestra vida. Yo te pido que ese tiempo donde más tentado estás y más estás propenso quizás a fallar a Dios, doble tus rodillas y decir: Señor, no puedo, solo vos podés fortalecerme. Solo vos podés sacarme de esta situación. Y no estoy hablando solo de pecados y moralidades, sino que a veces este campo de la mente es el más terrible. No podemos concentrarnos en buscar a Dios. Muchas veces tenemos dificultad para orar. Jesús, si vemos la vida de Jesús, dice que los discípulos lo veían y por eso escribieron los evangelios, varias situaciones donde describen a Jesús. Dice en Lucas capítulo 5, por ejemplo, versículo 16, dice que las multitudes lo seguían a Jesús, pero él
se apartaba a lugares solitarios para orar. Jesús, el Hijo de Dios. Sí, pero si vos sos Dios, ¿cómo que tenés que ir a orar? Si Él era Dios y necesitaba ese tiempo para estar sola con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Yo no sé cómo es tu ambiente en tu casa o en tu trabajo y te cuesta tener ese tiempo a solas porque te abre la puerta, porque no te muerta, porque no hay cortina, porque no tenés un lugar para poder orar. Pero puedes agarrar la gaveta y salir un ratito a caminar y hablar con Dios. Busca un lugar para hablar con Dios. Jesús dijo, cuando oren, entren en su cuarto, cierren la puerta y tu Padre que te escucha en secreto te sacará el mundo. Busca ese tiempo en secreto, solas con Dios. Es lo que alimenta nuestro espíritu, es lo que sostiene nuestra vida espiritual. Tu tiempo de oración, tu tiempo de comunión con Dios. Jesús lo hacía. Y él muestra ahí su ejemplo, ¿no? El maestro de los maestros. En Mateo también capítulo 4, versículo 4, dice, él respondió, escrito está, un pasaje. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra de Dios. La tercera cosa que alimenta tu espíritu es la palabra de Dios. Quizás te estoy hablando de cosas muy sencillas y muy simples, pero en la práctica yo creo que es algo que a todos nos cuesta. Si nos ponemos a hablar, ¿quién ya en este año pudo terminar de leer toda la Biblia y poder meditar en ella cada día? No voy a acusar a nadie, ni me voy a acusar a nadie. ¿Pero cuánto podemos decir si yo la leí toda la Biblia este año? Quiero volver a empezar el año que viene todo de nuevo otra vez, porque me lo bendijo. Dice Jesús, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la palabra. Y acá quiero animarte a algo. Es importante la comunicación que tenemos hoy en día, que hacemos un clic, abrimos en Instagram, abrimos en Facebook. Si tenemos páginas cristianas, es una abundancia de predicación y palabras que tenemos, y lo compartimos uno más lindo que el otro. Yo no estoy en contra de eso. Pero yo quiero decirte que tu tiempo de lectura de la palabra de Dios se corta así. Lo que vos te puedas sentar y leer y meditar y decir, Señor, nunca había prestado atención en esto. Todo lo otro le puede bendecir, pero tu tiempo de leer la palabra de Dios. ¿Sabes que esta palabra fue escrita en miles de años por diferentes personas? En diferentes épocas, diferentes situaciones económicas, pero todas nos ayudan y son ejemplos para entender quién es Dios. Yo cada vez que leo la palabra de Dios, puedo ver sus ejemplos y digo, a mí me pasa igual. Pero Señor, ¿cómo puede ser que actúe así con esta gente? Y eso está mostrando quién es Dios, cómo es su carácter, cómo Él actúa, cómo Él tiene misericordia, cómo Él es justo, cómo Él es todopoderoso. La única forma de poder saberlo es conociendo su palabra. Por algo que ha escrito y tenemos aquí una mano que nos ayuda en nuestra vida espiritual. Yo quiero animarte a que puedas leer de forma ordenada la palabra de Dios, de principio a fin. Quizás te bendijo de poder hacer una oración y decir, Señor, hablame esta mañana, ¿cuál versículo tenés para hoy? Y ya si te toca que pude hacerlo todo. ¿Quién estará queriendo decir Dios? No, me es de Dios, puede decir la palabra de Dios. Mucha gente se maneja así. Esto no es un amuleto, no es un libro mágico, es un libro para poder leerlo, escuchar, ver las experiencias anteriores de nuestros hermanos que ya vivieron, que tuvieron experiencias con Dios
ejemplo para poder relacionarnos con Dios. Pero tenemos que a veces entender la historia de por qué pasó eso. Quizás sea nuevo en la fe y no esté todavía entendiendo mucho, pero tenemos que ir a la vida de Jesús. Es lo más precioso que podemos empezar a hacer. Quizás caer en un libro muy difícil que no lo entendés, dejar cosas difíciles para después y empezar por conocer al autor de la vida, Jesús. Este es el camino, la verdad y la vida. Solo con ver la vida de Jesús. Yo siempre digo que las bienaventuranzas, si las memorizáramos y las pusiéramos en práctica, ya tenemos para hablar. Es tan maravilloso poder leer la palabra de Dios. Dijimos entonces la adoración alimenta el espíritu, la oración es algo que es importante para cuidar tu espíritu, la lectura bíblica es importante. El ayuno es algo tan importante que es muy mal interpretado. Cada vez que uno lee o mira ahora los videos acerca del cuidado del cuerpo, muchos coinciden que el ayuno es un tiempo importante para el cuerpo de desintoxicarse y sacar todas las impurezas y poder reorganizar todo el cuerpo y poder empezar de nuevo. A veces no le damos descanso a nuestro estómago, ¿no? Terminamos la noche anterior de comer un rico asado y a la mañana metemos un café con todo. Más ahora se viene la fiesta, parece que la panza no te entra. Me acuerdo cuando éramos chicos comíamos como nunca porque era Navidad. Después no podíamos ni acostar los trabajos sino que hacía bajada de la pero hacemos desastre con nuestra alimentación. Pero el cuerpo necesita también descanso. Dame un respiro. Dame un descansito, dame un recreo para poder organizarme y volver a comenzar otra vez. Te aseguro que te va a hacer bien. No solo que vas a tener un tiempo con Dios, sino que va a hacer todo tu cuerpo también va a organizarse. Miren lo importante que es el ayuno. Y el ayuno es el tiempo en lo que nosotros buscamos a Dios. No es una dieta. Algunos se voy a ayunar, de paso me voy a ir a bajar los filitos. Toda mi vida, sí. Pero si no estuviste con el Señor, te perdiste algo importante. A veces el ayuno uno está más sensible y te aseguro que vas a estar más nervioso también, porque quieres comer algo. Pero si vences eso, puedes estar un tiempo hermoso para el Señor y puedes escuchar la voz de Dios un poco más. Comenzar a poco, comenzar mediodía, comenzar un día, comenzar lo que quieras meter en una ayuno de 40 días, pero empezar a poco. Y te aseguro que si te propones buscar la voz de Dios, que alimentar tu espíritu, te va a bendecir. Amén. Estamos con el tiempo contado, parece que los próximos domingos vamos a venir a compartir sobre el cuidado de la mente y el cuidado del cuerpo. Es una enorme. Pero quiero terminar con algunos versículos más. Dice San Juan capítulo 6, versículo 63. Esta versión es palabra de Dios para todos. Dice Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver con esto. La palabra que os he dicho viene del Espíritu y por lo tanto dan vida. Todo consejo es muy bueno. Todo consejo que puedas escuchar es muy bueno. Pero la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Esta palabra que no leemos está inspirado por el Espíritu de Dios. Si uno abre su corazón, el Espíritu de Dios se declara y da vida. La palabra de Dios da vida. Al leer la palabra de Dios, cobramos vida. Dice que Dios cuando creó a Adán y a Eva hizo un muñeco de barro, pero después sopló sobre ellos, sobre Adán, y fue
un ser viviente. Sin ese soplo de Dios, era un simple muñeco de agua. Sin el Espíritu de Dios, sin la palabra de Dios que nos da vida, no podemos hacer nada. Dice, la carne o el cuerpo no tienen nada que hacer por esto. No te va a ayudar los mejores consejos humanos. Porque hay algo que es espiritual, las cosas espirituales no se pueden entender humanamente. Por eso es importante buscar a Dios en esto. Y termino con lo último. ¿Cómo más alimentamos nuestro espíritu? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No? Y el oír por la palabra de Dios. Yo cuando leí esta versión decía, ¿cómo está separado la palabra oír? Porque es así que la fe viene por el oír, y el oír solamente podemos oír por la palabra de Dios. Y yo me puse a pensar, tiene un poco sentido, porque cuando nosotros escuchamos todo el día, nuestro oído está aturdido de tanto oír, de escuchar. ¿Viste cuando tu mamá te dice, escuchaste lo que te dice? Estaba haciendo eso. Estamos escuchando, pero no estamos oyendo, no estamos prestando atención. Y hoy nuestra generación, o la generación cada vez más, está más acelerada. No presta atención. Ahora, nuestra fe en Dios, que tiene que ver mucho con nuestro espíritu, viene solamente con el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa. No hay ninguna otra fórmula mágica, solo por oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Si estás sin fe, si tú confianza en Dios, lee, escuchar la palabra de Dios, porque eso te va a fortalecer tu fe. Yo estoy en contra de ninguno que diga no, pero tampoco fanático, así, por el día. Pero te aseguro que tu vida es influenciada por lo que escuchas. Es influenciada tus actitudes por lo que está lleno en tu corazón y tu mente. Hay una polémica entre si escuchamos música cristiana o no escuchamos música cristiana. Yo no estoy en contra, pero te aseguro que tenés que hacer una tarea que es muy importante. ¿Qué es lo que estás escuchando? Porque hay canciones que no edifican tu fe. Hay canciones al contrario que te llenan de basura en tu mente o confunden o quieren mezclar los principios de Dios con cosas humanas que no se mezclan. Es el agua y el aceite. Dios es luz y acá hay tinieblas. Dios no se mezcla con la luz, con las tinieblas, y ni las tinieblas pueden apagar su luz. Y dice Juan, los que andan en luz, esos son los hijos de Dios. Cuando tu mente se empieza a oscurecer o a empañar y no entender muchas de las cosas y mezclar con las cosas de Dios, te aseguro que va a haber consecuencias graves. Pero la fe viene solo por el oír. ¿Qué estás pensando? ¿Qué sentís? ¿Qué crees? La mejor manera de tener la respuesta es analizar y ver cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus emociones, cuáles son tus valores. Pero esto vamos a hablar la próxima. Amén. Hablamos esta mañana entonces del cuidado del espíritu, cosas que alimentan y cuidan tu espíritu. Pero Dios quiere no solo que cuides tu espíritu, sino que tu mente y tu cuerpo también. No vamos a dedicar el tiempo a esas dos cosas. Pero te invito a que puedas ponerte de pie, si lo podés hacer, y poner unas manos de ese lado. Estamos finalizando el año, estamos ya casi los últimos fines de semana, fines de mes, últimos finales de semana, perdón.
Y quizás estás con todas estas cosas, con ansiedad, con estrés, con depresión, con angustia. Pero comenzamos por este primer punto. ¿Cómo está tu espíritu? Si está un poco débil, fíjate cómo está tu tiempo de adoración al Señor, con una alabanza, a tratar de poder adorar a Dios, escuchar a Dios, de decirle a Dios lo que es, tratar de apartarte un poco del ruido y de hablar con Dios, tratar de leer la palabra, si no estás pudiendo leer la palabra de Dios, dejar un poquito del celular y leer con tranquilidad, sin apuro, nadie te corre, nadie te apura. Decir, Señor, quiero escuchar, quiero leer una historia donde me pueda entenderte y conocerte. Es el tiempo para alimentar tu espíritu, porque esa es la primera cosa que necesitamos creer. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias porque tu palabra siempre, Señor, no deja de cuidar ningún área de nuestras vidas. Somos personas con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Somos personas que tenemos emociones, somos personas que sentimos, somos personas, Señor, también espirituales, Señor. Señor, tú nos diste de tu espíritu, aquel que te recibimos en nuestro corazón, y tu espíritu dice que se entristece cuando no te damos lugar. Se entristece y se aparta, Señor, como decía el salmista David, que no se aparte de mí tu espíritu. Renueva mi espíritu, Señor, renueva nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Señor, si tu espíritu está entristecido porque no le dimos lugar a Él, no le escuchamos, no oímos su voz, y Él está ahí para guiarnos a toda la verdad, para hacernos entender tu palabra, para hacernos escuchar tu voz, para renovar nuestras fuerzas, Señor, que eso no lo puede hacer ningún remedio, no lo puede hacer ningún medicamento, no lo puede hacer ningún ejercicio físico, no lo puede resolver los problemas espirituales que tenemos, Señor. Nuestra relación contigo, si está quebrada, si está rota, si está, Señor, apartada hace mucho tiempo que no hablamos contigo, Señor, que esta mañana podamos reconciliarnos, arrepentirnos de nuestra actitud, Señor, y volvernos a ti, Señor. Tú eres aquel que dice que viene con un espíritu quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, tú no lo rechazas. Aquí tiene un espíritu humilde, un espíritu quebrantado. No es que tiene un espíritu soberbio, un espíritu orgulloso, un espíritu que se quiere exaltar, sino un espíritu quebrantado y humillado delante de ti. Tú no lo rechazas, tú recibes, tú escuchas al humilde, dice tu palabra. Tus oídos estás atento al clamor de quien que se humilla delante de ti. Que nuestro espíritu, Señor, pueda humillarse delante de ti y reconocer que tú eres Dios. Si hay hermanos que están pasando situaciones difíciles donde dicen no puedo más, quizás tú le permitiste para que levanten su mirada y te digan, acá estoy yo. Yo soy tu Dios. Yo soy el que todo lo puede. Yo soy lo que necesitas. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. En mis manos están todas las cosas, el poder, la sabiduría, el conocimiento, están en mis manos. Yo soy lo que necesitas. En esta mañana, Señor, ministra cada hermano, ministra cada iglesia, cada nuestra vida, quita toda ansiedad, quita toda preocupación, todo estrés, toda angustia, Señor, toda depresión que muchas veces podemos estar pasando, Señor. Y finalizar el año, Señor, renovando nuestro espíritu, así como el águila renueva sus plumas
sus uñas